Buenas tardes. Comenzamos de nuevo porque no ha llegado la luz. Hemos esperado para continuar de tal manera que no podemos transmitir por YouTube. Estamos transmitiendo solo por Instagram. Esperamos que en el transcurso de la celebración llegue la luz. Y hoy se suprimen otros ritos y comenzamos directamente en este silencio con la oración. Oremos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre por Jesucristo tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual de su muerte y resurrección. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora escuchamos la lectura de la palabra de Dios. En primer lugar, el profeta Isaías, en el capítulo 52, versículo 13, al capítulo 53, versículo 12. Repito, el capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. El salmo es el Salmo 31 y el texto de la carta a los Hebreos, que es la segunda lectura, el capítulo 4, los versículos 4 a 16. Y después el capítulo 5, los versículos 7 al 9. Y luego señalaré el texto de la Pasión de San Juan, que está en el capítulo 18 de San Juan. Escuchamos entonces la primera lectura tomada del profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 13. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca.
inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preguntó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quitó triturar con el sufrimiento, cuando entregué su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tus siervos por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, de la carta de los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Háblame con tu palabra, Señor. Muéstrame tus caminos, Señor. Y conduce mis pasos por tu sendero de amor. Por tu sendero de amor.
Háblame con tu palabra, Señor, háblame. Muéstrame tus caminos, Señor, y conduce mis pasos por tu sendero de amor, por tu sendero de amor, por tu sendero de amor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se marchen. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Guarda la espada. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No eres tú también? ¿No te he visto yo en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer
y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo. Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilatos en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con qué? ¿Tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron, los sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y Pilato dijo a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes:
no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: no la rasguemos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Todo lo he cumplido. E inclinando la cabeza, entregó al Espíritu. Aquí hacemos un momento de meditación. Contemplamos a Jesús muerto en la cruz. Pero como dice el texto del Evangelio, entregó el Espíritu. Jesús vive, está presente por su Espíritu en nuestros corazones. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que lo había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Muy queridos hermanos, durante la Semana Santa y los días previos hemos venido leyendo la descripción que hace el profeta llamado
segundo Isaías, de la figura del siervo de Yahvé. No es que el profeta haya hablado de Jesucristo, sino que los primeros cristianos, al leer los textos de Isaías, vieron que su profecía se cumplía cabalmente en la persona de Jesucristo. En los días lunes, martes y miércoles santos, leímos los cantos primero, segundo y tercero. Hoy, en la primera lectura, hemos escuchado el cuarto canto. El conjunto de los 4 cantos encierra el misterio del sufrimiento humano, particularmente el sufrimiento del hombre justo. Un ejemplo es Job. Todo el libro de Job tiene una pregunta de fondo: ¿por qué sufre el inocente, el justo? Y a eso trata de responder la palabra contenida sobre todo en los libros llamados sapienciales, y más particularmente el Evangelio. Uno de los significados de misterio en la Biblia es el ámbito o el espacio en que se da el encuentro entre Dios y el hombre. La Biblia destaca 2 ámbitos o 2 momentos o 2 espacios: la experiencia de la alegría y la prueba del sufrimiento. El canto que hoy hemos escuchado, el cuarto, que repito, aparece en el profeta Isaías, en el capítulo 52, a partir del versículo 13, y termina en el capítulo 53, en el versículo 12. Si por favor tienen la Biblia y lo pueden buscar, mucho mejor. En la primera parte, en el capítulo 52, versículo 13 al 15, Dios presenta al siervo al mundo pagano. Habla Dios de su siervo, humillado en una forma inhumana. Pero al mismo tiempo, Dios anuncia que tendrá éxito. El texto, pues, en esa parte es una especie de salmo en el que se muestra un contraste entre el anuncio de su victoria y el horror de su apariencia. He aquí, dice Dios, que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Pero enseguida añade: muchos se horrorizaron al verlo. Hay que llegar y leer el Nuevo Testamento para lograr el sentido definitivo del sufrimiento del siervo
visto en la persona de Jesús. En efecto, el Hijo de Dios que se hizo hombre, lo vemos más humano cuanto más cerca está del dolor, sea el dolor de los otros, que él siempre buscó aliviar, o sea, en su propio dolor, como en la pasión. Justamente acabamos de escuchar en la lectura de la pasión que después que Cristo es torturado mediante la flagelación y coronado de espinas por la tropa en son de burla, Pilato lo saca fuera, lo presenta al pueblo y le dice al pueblo: he aquí al hombre, he aquí al hombre envuelto en el dolor. Podemos decir entonces que la pasión, el sufrimiento, le da a Cristo la ocasión de convertir su amor divino en amor humano. En el sufrimiento, el Hijo de Dios experimentó cuánto sufren los hombres, y el hombre en el dolor experimenta cuánto sufrió Jesús. Ese encuentro entre el dolor del Hijo de Dios y el dolor del hombre constituye el misterio del dolor. Esto lo explica con más claridad en la segunda lectura el autor de la carta a los Hebreos. Pueden buscarla. Está después de las cartas de San Pablo, la última que aparece como de San Pablo, antes de las llamadas cartas católicas, antes de las cartas de Juan, antes del Apocalipsis. Está la carta a los Hebreos. Pueden buscar capítulo 4, los versículos 14 a 16 y el capítulo 5 en los versículos 7 a 9. El autor nos presenta a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote y dice: no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Y concluye el autor: acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia. Y en el Evangelio de San Juan, sin negar los sufrimientos de Jesús, sin contradecir a los otros evangelios, el autor pone de relieve esa otra faceta de la personalidad del siervo de Yahvé, personificada en Jesús. Desde el momento del arresto en el huerto de Getsemaní hasta la cruz, Jesús conduce
los acontecimientos y se presenta con autoridad. Jesús está seguro de sí mismo, de su misión recibida del Padre. Jesús se defiende ante los ataques de los sumos sacerdotes, revela su identidad a Pilato y reivindica su título de rey. Incluso después de ser torturado en la flagelación y humillado por los soldados, muestra el valor temporal, pasajero del poder. Todo pasa. Jesús mismo, sin ayuda de nadie, carga la cruz y en medio de terribles dolores entrega a su madre al discípulo fiel. Muere solo, después de haber proclamado con seguridad: he cumplido la misión. Para el cuarto evangelio, para el evangelista San Juan, la pasión de Jesús no es una humillación, sino una glorificación. Como había profetizado Isaías: he aquí que mi siervo prosperará, tendrá éxito. Elevado en la cruz, Jesús no es un derrotado, sino un rey triunfante y glorioso. El que hemos visto en los evangelios de la semana pasada, ungido como rey en la casa de Marta, María y Lázaro, como rey entra en Jerusalén, como rey muere en la cruz y como rey es enterrado y preparado primero por una mujer anónima para la sepultura y es enterrado como rey. El texto del Evangelio dice que un discípulo también desconocido, o mejor, clandestino por miedo, clandestino, lleva 100 kilos de aromas, de mirra, lo que quiere decir la abundancia, la reverencia ante el rey que entierra. De tal manera, hermanos, que en la cruz vemos ya la gloria del Señor. La cruz lleva en sí el germen de la resurrección. La cruz es el anuncio de la victoria definitiva de Jesús. Por eso, volvámonos a Él y digámosle: Jesús, tú eres el verdadero siervo de Dios, ungido con el Espíritu Santo, en quien el Padre se complace. Tú eres nuestro Maestro, paciente, misericordioso y firme, y quieres hacer llegar tus enseñanzas hasta los confines de la tierra. Tú eres alianza de pueblos y luz de las naciones. Abre nuestros ojos e ilumínanos. Haznos libres y sácanos de las tinieblas del error. Jesús,
Tú eres el verdadero siervo de Dios, que en tu pasión soportaste toda clase de injurias y de humillaciones en vista de nuestra salvación. Tú eres el auténtico Cordero de Dios, nuestra víctima de expiación, que derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados. Jesús, lleno de gloria, creemos que después de tu pasión fuiste gloriosamente resucitado. Justifícanos, sálvanos, resucítanos y llévanos a la patria eterna para gozar contigo y con el Padre por toda la eternidad. Amén. De esta manera estamos celebrando la palabra de Dios. Y esta celebración continúa ahora en una oración universal, ya no por un pueblo, ya no solamente por la Iglesia, ya no solamente por los creyentes, sino también por los ateos, por los que no creen en Dios. Unámonos pues entonces en oración. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Oramos en silencio por esa intención que está señalada. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Oramos en silencio por el Santo Padre, el Papa. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa Francisco, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Reinaldo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Por nuestro obispo, por todos los obispos de Venezuela y por todos los sacerdotes. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia
y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Catecúmenos son los que van a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, sacramentos básicos, bautismo, confirmación, primera comunión. Oramos por ellos. Aquí en la parroquia hay un pequeño grupo de personas, catecúmenos, que van a recibir en un momento determinado los sacramentos básicos de la vida cristiana. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Pedimos por todos los cristianos de las diversas confesiones, los ortodoxos, los protestantes y otros grupos nuevos, todos se refieren a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde el antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. La Iglesia tiene un gran respeto por los judíos, no los acusa de la muerte de Cristo. La Iglesia entiende que la historia tiene sus momentos y pide por los judíos. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. Pedimos por los que tienen otras religiones. La Iglesia tiene un gran respeto por todas las religiones y formas de culto. No comparte todo con ellas, pero tiene un gran respeto. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo
nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y la sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Fijémonos, hermanos, que la redención, la sangre de Cristo, alcanza para todos, cubre a todos, salva a todos, también a los que no creen en Dios. Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios, nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Por todos los gobernantes, los nuestros y los de otros países. Dios todopoderoso y eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos. Asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Tenemos presente en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los venezolanos que andan fuera del país buscando un futuro mejor. Muchos de ellos con dificultades en otros países. A todos los hacemos presentes. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los enfermos del COVID-19, coronavirus, por todos los que están a su cuidado, por los profesionales de la salud, por los que están buscando una solución desde la ciencia a esta pandemia, por los que han muerto y por sus familiares, amigos y conocidos, para que el Señor, dueño de la vida y de la muerte, otorgue el eterno descanso a los difuntos, consuelo a los familiares, la fuerza a quienes les cuidan y la luz del Espíritu Santo a los científicos que se esfuerzan en buscar una solución. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que tu Hijo unigénito soportara la debilidad de nuestra carne, el sufrimiento y la muerte de cruz, concédenos propicio, consuelo en la enfermedad, fuerza a los que están al cuidado de la salud de los enfermos, consuelo a los que lloran la muerte de sus seres queridos y el descanso eterno a los que han sufrido la muerte, para que tu pueblo pueda alegrarse
por el cese de la pandemia que nos azota y pueda servirte llevando a cabo lo que te agrada. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos terminado la segunda parte de esta celebración de la palabra. Aquí termina la celebración de la palabra y pasamos ahora a la veneración de la Santa Cruz. Con frecuencia hablamos de la adoración a la cruz, pero entendamos que no es adoración como se adora a Jesucristo, sino que es una veneración al madero, al árbol, a la cruz donde Él nos redimió. Si hay un objeto religioso que merece toda nuestra veneración, el trato con gran respeto, es la cruz, que es una cátedra desde donde Cristo nos ha enseñado. Hoy hemos meditado las 7 palabras, pero sobre todo es el árbol contrario al árbol del paraíso. Aquel árbol fue motivo para que la humanidad, representada por Adán y Eva, nos llevaran a la ruina, a la lejanía de Dios. En este árbol, el nuevo Adán, Jesús, da la vida para rescatarnos del poder del mal e introducirnos de nuevo en el paraíso, en una relación filial, amorosa con Dios. Y María, la nueva Eva, acompaña al Redentor. Vamos entonces en este momento a hacer unos minutos de silencio para venerar la Santa Cruz. Si ustedes tienen la cruz delante en su casa, es el momento para hacer una veneración silenciosa de corazón a la cruz de nuestra redención. Vamos a escuchar una canción del siglo XVIII, venezolana, famosa, Popule Meus, que es la traducción de una invocación que tiene la Iglesia y que recuerda todos los insultos dichos a Jesús durante la pasión, pero más aún recuerda la respuesta de Jesús: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Popule meus, qui feci tibi, es una oración en latín. Popule meus, qui feci tibi, respóndeme, en latín. En castellano, pueblo mío, ¿en qué te he ofendido? Respóndeme. Vamos a escucharlo y hacemos un rato de oración y veneración. Preferiblemente ni toquemos y mucho menos besemos la imagen, ni tocarla ni besarla, manteniendo las normas que nos dan de orientación para cuidarnos de la pandemia.